Bueno, entonces, no sé dónde quedamos, porque yo siempre me olvido que esto se desconecta. Recuerden que esto lo vamos a volver a ver cuando veamos bioenergética. Estas moléculas son transportadores de energía y la energía la transportan justamente en las uniones fosfoanhídrido, no la fosfoéster. La hidrólisis de los ésteres de fosfato son de bajo delta G, y en tanto que las uniones de fosfoanhídrido tienen una alta energía de hidrólisis. Y entonces sirven justamente para facilitar aquellos procesos que en el metabolismo requieren energía para producirse. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, creo que con respecto a la nomenclatura de los nucleótidos, vamos a recordar que los que son monofosfato son ribonucleótidos, monofosfato. Tenemos el de la adenina, entonces será adenosina monofosfato, de la guanina, guanosina monofosfato. En el caso de los difosfatos es porque tienen dos fosfatos, y en el caso de los trifosfatos tienen tres. Pero recuerden, uno está unido a la pentosa con enlace éster y no es enlace de alta energía. Los otros dos fosfatos que están unidos entre sí por uniones fosfoanhídrido son enlaces ricos en energía. Esa energía se libera por hidrólisis. ¿Está claro hasta acá? Bien, adelante. En el caso de los nucleótidos de pirimidina, exactamente lo mismo. Solo que las terminaciones de los nombres son diferentes, porque no permiten la osina, sino que tiene que ser la idina. Uridina, citidina y timidina. Y en este caso igual, monoditrifosfato. Adelante. Bueno, recuerden que en la nomenclatura se usa normalmente la abreviatura con la inicial de cada una de las bases. Adenina, guanina, uracilo, timina y citosina. Esto es nada más que repasar la nomenclatura. Adelante. Bueno, la estructura de los nucleósidos monofosfatos, hemos dicho que utilizábamos el mismo esquema que para las cadenas de tipo peptídico,' sea que a la izquierda ponemos la posición 5' terminal con el fosfato, y a la derecha la posición 3' libre de fosfato. Adelante. Estos son los desoxi
ribonucleótidos que están normalmente en el ADN. En cambio, los ribonucleótidos en el ARN. Adelante. Bueno, esto tiene algo interesante. ¿Qué pasa si nosotros estamos en el laboratorio y tenemos un nucleótido, es decir, base, azúcar y fosfato? ¿Cómo podemos hacer para romper las uniones? Para romper el enlace N-glicosídico, es decir, el enlace que hay entre la pentosa, el azúcar, y la base, hacemos una hidrólisis ácida suave. ¿Qué unión estamos rompiendo? La unión N-glicosídica. Hidrólisis ácida suave. ¿Y qué nos queda? La base por una parte y el éster de la pentosa por la otra. Y ahí, para romper esa unión éster, vamos a pensar un poquito en química orgánica. ¿Cómo rompíamos las uniones éster en química orgánica en el laboratorio? Por hidrólisis alcalina. Entonces, para romper el enlace glicosídico, hidrólisis ácida suave. Para romper el éster, la hidrólisis alcalina. ¿Y qué nos queda? Por una parte la pentosa y por otra parte el ácido fosfórico. Podemos arrancar con hidrólisis ácida suave y después, una vez separada la base del éster de la pentosa, aplicar la hidrólisis alcalina. O bien, al revés, comenzar con la hidrólisis alcalina, donde se va a romper el enlace fosfoéster. ¿Y qué nos va a quedar? El nucleócido, es decir, la base unida con el azúcar por unión N-glicosídica. Lo único que se separó con la hidrólisis alcalina fue el fosfato. Se separó el fosfato del nucleócido y nos quedó entonces la base unida a la pentosa por unión N-glicosídica. Ahí ponemos una hidrólisis ácida suave y se va a separar la base y el azúcar, es decir, la pentosa. Es exactamente lo mismo, solo que empezamos con una o empezamos con la otra hidrólisis. O bien con la ácida o bien con la alcalina y aplicamos luego la que queda. Adelante. Bueno, hemos visto que los fosfatos están unidos a la pentosa y normalmente se estabilizan mediante uniones con el magnesio, el ion magnesio, es decir, magnesio bivalente. Y ahí vemos que los fosfatos tienen justamente los oxígenos que están disociados, los oxidrilos del fosfato disociados, y se estabilizan mediante uniones con el fosfato. Y en los medios biológicos tenemos fosfato, de manera que normalmente están estabilizados por el ion magnesio. Éster doble, en el caso de
el AMP cíclico, éster doble del ácido fosfórico, es lo que teníamos indicado como adenosina monofosfato cíclico, AMPC, C por cíclico. El enlace es fosfodiéster en la misma molécula. Y lo mismo sucede con la guanina. Adelante. Bien. Atención que se da en las bases púricas, no en las pirimídicas. Bien. Acá tenemos todos los nombres. No creo que tengan mayor problema con recordar la nomenclatura según la UPAC. 6 aminopurina, 2 amino, 6 oxopurina, 2 oxo, 4 aminopirimidina, etc. Adelante. Bien. Y esta era la estructura de las cadenas de polinucleótidos, o sea, unidas los monómeros por enlace fosfodiéster, o sea, un fosfato que está unido por enlace éster a dos moléculas diferentes, que son dos, por supuesto, dos pentosas. El último fosfato está unido por enlace monoéster. Bien, y recuerden cómo se dibuja normalmente una cadena poniendo la base arriba nada más que con la inicial y la pentosa como una línea vertical y los fosfatos como líneas oblicuas que unen a las líneas verticales. Recuerden, lo mismo que en el caso de las proteínas, por convención, el extremo 5' es a la izquierda, el extremo 3' libre es a la derecha. Adelante. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Donde encontramos, o sea, localización, tenemos, y función. Localización del ADN en los eucariontes, en el núcleo, normalmente en forma de cromosomas, pero además en la matriz mitocondrial y en el estroma del cloroplasto. El ARN en el núcleo es lo que se encuentra cuando se está produciendo el proceso de transcripción. Por eso temporariamente en el núcleo, pero luego en el citosol, porque ese ARN es el que transporta la información que viene del núcleo a todos los lugares donde sea necesaria, pero fundamentalmente a la matriz mitocondrial y al estroma de los cloroplastos en forma específica, pero además se ubica en los ribosomas, que es donde se produce
la síntesis de las proteínas. ¿Qué pasa en los procariontes? Recuerden que no tenemos núcleo, pero normalmente hay una zona que muchas veces se denomina nucleoide, y allí tenemos un cromosoma circular. El ARN está en el citosol directamente, y todo está en el citosol porque no hay núcleo específico. Y en los virus, dentro de esa cubierta, ¿no?, que es la que mantiene la estructura aislada para que no sufra modificaciones. Pero eso no siempre y no en todos los virus. ¿Cuál es la función? Bueno, eso ya lo sabemos de biología. Es el ADN el que tiene la información genética. Y en el caso del ARN, en el flujo de la información genética del ADN a los productos que denominamos génicos. Adelante. Bueno, esto es repetir lo que estuvimos viendo con la parte de hidrólisis. Recuerden entonces, ADN, tenemos enlaces fosfodiéster entre nucleósidos. Enlaces N-glicosídicos en los nucleósidos. En el ARN, enlaces fosfodiéster y enlaces N-glicosídicos. Pero, ¿qué tenemos? Hidrólisis con un medio alcalino. En el caso del ADN, no hay hidrólisis, pero sí en el ARN. Los enlaces fosfodiéster se hidrolizan. ¿Qué pasa en el caso de la hidrólisis con medio ácido fuerte? Se hidrolizan todos. Y con medio ácido débil, las uniones fosfodiéster, no. Pero sí en las purinas. Eso es nada más que hacer las pruebas en el laboratorio. O sea, los ácidos débiles respetan los enlaces fosfodiéster. Pero como vimos antes, rompen la unión N-glicosídica. Eso lo vimos antes, bien específicamente. Así que ahí está. Adelante. Bueno, esta es la cadena. Recuerden que están unidos los ácidos fosfóricos, que son netamente ácidos, unidos a la pentosa, que es neutra, y la pentosa a su vez unida a la base, que es básica. Adelante.
Recuerden, además, ácido fosfórico y pentosa constituyen el cordón polar. La base nitrogenada es la parte perpendicular al eje y es no polar. Bueno, en este caso tenemos otra vez lo mismo. Recuerden que 5', 3' es lo más frecuente porque es lo que por convención se indica. Adelante. Bueno, relación entre bases. Esto es importante. Fíjense, las bases complementarias son adenina, timina, guanina, citosina. Por lo tanto, donde hay una timina, en la complementariedad tiene que haber una adenina. O sea que la relación es de 1 a 1. ¿Qué pasa con la guanina y la citosina? Lo mismo. O sea, si yo tengo 50% en un análisis, 50% de adenina, voy a tener 50% de timina. Estamos hablando de la complementariedad de bases, o sea, en el ADN. ¿Ok? Bien. Y acá tenemos justamente relación entre purinas y pirimidinas. La suma de las purinas es adenina más guanina. Y la suma de las pirimidinas es timina más citosina. Y ahí estamos igual, otra vez. La relación va a ser la unidad. Creo que eso se entiende, ¿no? Y es lo que se debe ¿a qué? A la complementariedad de las bases en la molécula de ADN. ¿Está claro entonces? Bien. Adelante. Bueno, esto creo que no tiene mucha ciencia, ¿eh? Es lo que estábamos diciendo. Y matemáticamente tiene que ser así. Adelante. Esto, lo que vimos, porque las bases son complementarias una y no las dos purinas o las dos pirimidinas, simplemente por la forma como se ubican en el espacio. Adelante. Y lo mismo, porque no son las otras, porque el número de puentes de hidrógeno es insuficiente. Adelante. Bueno, acá tenemos nuestras doble cadena, es decir, el ADN es que si lo vemos exactamente como que ocupan un plano las bases entre medio de los dos cordones formados por la pentosa y el fosfato. Y ahí lo tienen con el número de puentes de hidrógeno que hay entre las distintas bases complementarias. Adelante.
Bueno, es lo mismo que estamos diciendo. Ok. Entonces, ahí tienen todas las posibilidades, ¿no? Con cuáles son los grupos funcionales que pueden formar los puentes de hidrógeno. No se ven muy bien los puentes de hidrógeno, pues están pintados de amarillo, pero bueno, entre oxígeno y los protones del nitrógeno, y entre el nitrógeno y los protones del otro nitrógeno. Adelante. En el caso de guanina y citosina son 3. Bueno, esto es lo que ya vimos, complementariedad de bases. Y siempre recuerden que los 2 cordones son antiparalelos. Bueno, creo que nos debe quedar solamente el ARN de... Ah, no, tenemos esto. Sí, bueno, ahí se ve bien que los cordones son antiparalelos, ahí se observa bien. Y en la otra, que es la de los, las estructuras por esferas y varillas, se ve bien que las bases nitrogenadas ocupan un plano. Recuerden que ocupan un plano y esos planos están entre medio de los 2 cordones. Adelante. Ahí se ven también los puentes de hidrógeno en los pares de bases complementarias. Recuerden, la parte central es totalmente no polar y la parte externa, que son los cordones, es polar. Adelante. Ahí tienen todos los parámetros de la doble hélice. No hemos entrado en eso porque la verdad no es demasiado importante para nosotros, pero entiendan que las curvas, ¿no?, son una mucho más pronunciada que la otra. Entonces tenemos lo que se llama surco menor y surco mayor. No vamos a entrar en esto porque realmente no es necesario para nosotros. Adelante. Bueno, recuerden que al ser polar cada cordón, va a tener posibilidad de interactuar debido al ácido fosfórico y a la pentosa con el medio acuoso. En tanto que las bases nitrogenadas, que son hidrofóbicas, quedan entre medio y no interactúan con el agua. Y esto es nada más que repetir lo que acabo de decir. Interior hidrofóbico y el exterior hidrofílico. O sea, el esqueleto de azúcar y fosfato es hidrofílico. El interior, que son las bases nitrogenadas, es hidrofóbico. Creo que ya no nos quedaría nada. Ah, sí, nos queda esto sí. Esto es importante. ¿A qué llamamos palíndromo o palíndroma? Es una estructura
tal que el orden de las bases en la secuencia, en la estructura primaria, es capicúa. ¿Qué quiere decir capicúa? Que se puede leer en un sentido o en el contrario. Eso permite que si se pliegan esas porciones, van a dar una especie de horquilla. Y, o sea, que se van a formar las bases complementarias, pero en trozos de la misma cadena. Eso puede suceder sin horquilla o sin bucle terminal, o con bucle terminal, que es lo que vemos en el dibujo de la derecha. ¿Qué significa eso? Son señales para las enzimas que van a trabajar en los procesos metabólicos de los ácidos nucleicos. ¿Mm? Adelante. Acá tenemos doble horquilla, porque tenemos el ADN. Entonces, si tenemos esa estructura en una de las cadenas, la misma estructura va a aparecer en la complementaria. Por lo tanto, vamos a tener dos horquillas con bucle o sin bucle. Bucle, recuerden que es la parte central que no tiene complementariedad. Adelante. Bueno, y esto es el ARN de transferencia, ¿no? Con la ubicación para el aminoácido durante el proceso de biosíntesis de proteínas, el lóbulo anticodón, que es el que se relaciona con el ARN mensajero, y las partes que son palindrómicas. Fíjense que son palíndromos con bucle. Hay una parte que es sin bucle, pero hay tres partes que son con bucle. Ok. Creo que queda una sola imagen, que es esta, que es la de la estructura espacial del ARN de transferencia. Bien. Lo podemos dibujar así también. O sea que tenemos justo indicado que el brazo el anticodón, digamos, es el que se relaciona con el mensajero. Y el brazo de aminoácido es el que se relaciona con el aminoácido que se transporta para la biosíntesis de proteínas. Hemos terminado. Bien. ¿Alguna pregunta? La próxima clase vamos a comenzar con enzimas. Así que yo les dejé un cuestionario de ácidos nucleicos, así que traten de resolverlo, y si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer por correo electrónico, o bien en la próxima clase me la preguntan. El primer parcial
hasta enzimas completo. La próxima clase daremos enzimas. Vayan resolviendo los cuestionarios porque es importante. Y los cuestionarios les sirven como guía para el estudio, para preparar los parciales. Y naturalmente, los finales en su momento.